Muy buen día. A ti que estás escuchando este mensaje, permíteme presentarme primero. Mi nombre es Gabriel Arévalo. Mi mayor título, el que puedo decirte y el único que me voy a presentar, es que soy hijo de Dios, y ese título solamente el Señor Jesús se lo puede dar. Así que, para poder empezar este video, yo quiero que cada uno de nosotros podamos primero reflexionar sobre los acontecimientos que estamos viviendo últimamente. No al punto de causarles emociones o confusiones en su cabeza. Ciertamente no es el motivo o el propósito de que estos mensajes sean invasivos a tu vida y que lo sientas como, ya no quiero escuchar de eso, estoy harto, todos hablan de que el fin, que no sé qué. Y ciertamente nosotros conocemos que el Señor vendrá pronto, no sabemos el día ni hora, pero estamos aquí para causar a cada uno de nosotros no solo una reflexión. Y no mires esto, si tú no eres creyente, no mires esto como si es una causa de aprovecharse de la situación, pues esto no es así. De cierta manera, esta cuarentena nos ha obligado a todos a poder tener este medio para poder seguir haciendo lo que normalmente se hace en las iglesias: el evangelismo masivo, el evangelismo personal. Así que antes de comenzar, yo te invito a que puedas primero abrir tu mente y dejar que este mensaje llegue hasta ti. Para eso yo quiero que vayamos a la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 17 y 18. Claro que vamos a comenzar no con cuestiones demasiado teológicas. Recordemos, esto es solo una pequeña meditación, pero que espero que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Y la palabra de Dios dice de esta manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Muy bien, mi hermano, y aquel que nos escucha también, yo quiero dejarte con esa reflexión. Y tú dirás, ¿por qué este mensaje? ¿Por qué justamente nos habla de eso? ¿Qué vamos a reflexionar? Primera de las cosas, antes de meter en materia, es que debemos darnos cuenta que nosotros como iglesia, si eres creyente, que nosotros como iglesia estamos tan dormidos que simplemente hay muchos que están haciendo simplemente pereza y no quieren hablar del evangelio, porque dijeron, ya no podemos salir teniendo este medio para poder expandirlo de manera masiva. Y otros dirán, mi testimonio no es el mejor. Déjame decirte que ni siquiera yo ni tú que me estás viendo en realidad somos perfectos. Quizás tienes vicios ocultos, quizás es digamos, expuesto al público, y quizás por eso te critican, quizás te alejaste por esa razón. Quizás también eres un cristiano que va iniciando en los caminos del Señor y que su vida fue transformada por el Señor y no sabes cómo hacer porque te sientes con el peso de que tu testimonio anterior no fue el mejor y que aún ahora, estando en Cristo, aún le fallas. Déjame decirte que Dios te da una palabra de exhortación a ti y a mí, de consuelo también, y una salida para poder irnos santificando en el Espíritu. Ciertamente, solo para entrar en contexto de este pasaje que acabamos de leer, es que prácticamente está llamando a la unidad en el cuerpo de Cristo, a que cada uno de nosotros dejemos ya la vanidad de las mentes de las personas en falsas doctrinas, que no le creamos a todas esas personas, sino que nos cimentemos, que nos unamos como cuerpo de Cristo y entendamos que la única cabeza de nuestras vidas y de todo el universo es solamente nuestro Señor Jesucristo, pues a Él fue dado toda la potestad. También este pasaje más adelante nos empieza a hablar que no contristemos al Espíritu Santo de Dios, en el versículo 30, con el que fuimos sellados para el día de la redención. También habla sobre que no nos enojemos por gusto, pero para no entrar y no alargar demasiado este video, yo te invito a que veas con detenimiento en este momento el primer versículo al cual le dimos lectura. ¿Y cuál es ese? El 17 dice, esto pues
Digo y requiero. ¿En qué? ¿Por el que Él quiere? No, por el Señor. O en el Señor, mejor dicho. Si tú tienes otra versión, prácticamente está dando a entender lo mismo. Que ya no andéis como los otros gentiles. Primera cosa que debemos entender es que ninguno de nosotros debemos, por decirlo de esta manera, quedarnos estancados, si somos cristianos, quedarnos estancados en la comodidad de nuestra casa, sino simplemente poder ayudar a otros dándole el mensaje, el único mensaje que salva, el Evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio. Si dice la palabra que si hay otro evangelio, ese evangelio no es de Dios, es de demonios, es doctrina de demonios. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer también, nosotros, iglesia, usted creyente que nos escucha, aquel que cree que está cimentado, que está firme, siempre dice, mire que no caiga. Y ciertamente muchos de nosotros, y confieso que también estuve un tiempo así, que caímos en el sentido de estancarnos en la comodidad de las cosas. Por esa razón y con mucha convicción vengo a hablarte de esta manera, a que nos levantemos en verdad y que hablemos del Señor como sea posible. Eres profesional y te han dicho de que no debes de hablar del Evangelio, que no debes mencionar a Jesucristo porque Él es religión. Déjame decirte que esto es una gran falsedad. No importa quién seas, no importa qué cargo tengas, si eres dueño de una empresa o el mismo presidente, Dios siempre debe estar presente y no negarlo ante ninguno de los hombres, pues tu confianza está en Dios. Por esa razón, las primeras cosas que nosotros vemos al ver que llegamos al Evangelio es que tenemos un sufrimiento, pero ese sufrimiento empieza a llegar cuando salimos de la ignorancia de quién es Dios, cuando conocemos al verdadero y único Dios. Por esta razón, dice que ya no somos como esos gentiles, o que no seamos como esos gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o nublado, o distorsionado. ¿Por qué Pablo, o Dios a través de Pablo, mejor dicho, nos escribe eso? Porque Dios, en su conocimiento, en su preconocimiento, Él sabía que muchos actuarían como los gentiles, siendo el pueblo de Dios. Y es de preguntarse si verdaderamente cada uno de nosotros en verdad nos entregamos al único verdadero Dios, o solo queremos ser personas buenas, porque eso no basta. Así que, como dice aquí la palabra, no seamos más como los gentiles, no nos comportemos como los gentiles, apartemos de nuestra mente, de nuestro corazón, toda aquella suciedad que está en nosotros, y dejemos que el Espíritu de Dios verdaderamente nos haga hacer vivir en su Espíritu, vivir y ser de edificación para nosotros como iglesia, para nuestros hermanos en la fe, e incluso para mostrar a Cristo a aquellos que están renuentes o necios a no querer creer en Él, a pesar de que alguna vez quizás lo conocieron. Y para salir de esa ignorancia, la única forma posible que puede acercarse al único y verdadero Dios, es solamente a través de la palabra. Muchos dicen que, bueno, pero esto fue escrito por hombres. Cuando lo entiendas, te darás cuenta en realidad. Y quizás voy a ver un par de críticas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que cuando te des cuenta que el único verdadero Dios, el Dios bíblico, aquel que es amor y fuego consumidor, Dios justo y Dios bueno a la vez, que es un perfecto equilibrio en su eternidad, Él es perfecto en todos sus atributos, nos daremos cuenta entonces que ese es el mismo Dios que nos disciplina a nosotros como su pueblo y que nos hace entender verdaderamente qué es estar en su evangelio, aun si le fallas y te vuelves a levantar, no en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Entonces entenderemos que esa ignorancia que antes teníamos del Dios que nos presentó la religión no es el mismo Dios de la Biblia. Por esa razón no podemos tampoco actuar como si fuéramos del mundo, para no ser como los gentiles que tienen un entendimiento nublado, o confuso, o difuso.
Y dice también el versículo 18, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ciertamente el ser humano siempre busca llegar al punto más crítico y sufrir de tal manera que normalmente el ser humano se queja ante Dios y ya, mira lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? En vez de preguntarnos en realidad, ¿será esta la consecuencia que yo me busqué al haber sembrado algo que no debía? ¿Será realmente Dios el culpable de esto? Déjame decirte con toda convicción que no es así. Cuando el Señor nos prueba, Él nos prueba de una manera que sabemos que soportaremos. Pero las pruebas nunca nos alejan del Señor, siempre nos acercan a Él, siempre son para edificación de nosotros y también de la iglesia del Señor. Cuando viene la tentación, que eso solamente lo hace Satanás y todos sus aliados, esa tentación llega al punto en que Dios permite, literalmente permite que llegue a nosotros, mas no viene de Él la tentación, como lo dice Santiago. Por esa razón, a veces el ser humano busca sufrir tanto para poder conocer mejor a Dios, y ciertamente hemos llegado a entender a través de la Biblia que uno llega a conocer al Señor a través del sufrimiento. Pero déjame decirte que no es tan necesario llegar al punto más crítico para poder conocer al Señor. Tú que estás ahora en casa, ¿por qué no haces tu altar familiar? Sin importar que todos los demás te digan, no, pues hazlo tú solo, siéntate en la mesa, canta alabanzas, aunque te estén callando, y no permitas que nadie, no a manera de rebeldía, pero no permitas que nadie venga a decirte que no puedes adorar a tu Señor. Si te sientes solo en esto, pues hazlo. En algún momento ellos se acercarán y estarán contigo. Y si te sientes con pena, con vergüenza de hacerlo, o de subir un video para poder hablar del Señor, déjame decirte, no te canses de luchar contra eso que tu carne no quiere hacer. Pues déjame decirte que esto es algo bíblico. Tu carne hace lo que tu espíritu no quiere. Aquellos que hemos nacido de nuevo y amamos al Señor. Así que yo quiero que cada uno de ustedes pueda entender lo que la palabra nos está exhortando a hacer, más allá también del mandato divino, como nosotros, como hijos de Dios, comportarnos no más como los gentiles y más como Jesús. Sé que para muchos es difícil porque tienen quizás palabras mal expresadas o palabras que son ofensivas a los demás. Yo te invito a que también leas todo el pasaje y si es posible todo Efesios, y si es posible en esta cuarentena lee toda la Biblia para que tú comprendas de qué Dios es el que estamos siguiendo, al Dios de la Biblia, aquel que viene pronto, porque así lo prometió y así lo hará, como lo ha hecho en muchas de sus profecías. Así que no te quedes atrás, no te estanques, apártate para el Señor. Y no importa qué tan aislado estemos ahorita en cuestión de la cuarentena, déjame decirte que todo esto servirá para un propósito. Y uno de esos más grandes también es que en la familia podamos entender la unidad y podamos nosotros como hijos de Dios, si somos el único cristiano en esa familia, poder expandir el Evangelio en nuestro hogar y luego afuera de nuestro hogar con nuestro testimonio y con nuestra palabra. Así que vamos a terminar este tiempo de meditación con una oración. Así que te invito, si tú que nos estás viendo, que inclines tu rostro, lo hagas con los ojos abiertos o cerrados, no importa. El punto es que te conectes con el Señor y puedas decirle con amor y entregas tu vida al Señor si es que no lo has hecho, si es que aún no lo has conocido y te interesa y te intriga saber quién es y te interesa conocerlo, te interesa estudiar su palabra. Pues te invito en ese momento que tú entregues tu vida al Señor y puedas decirle de esta manera: Señor Jesús, perdóname por todo aquello que ocasionamos, Señor, aquellas cosas malas que hicimos en contra tuya. Te pido en tu nombre, Señor, que puedas entrar en mi corazón y que me selles con tu Espíritu Santo.
que verdaderamente en mí pueda haber un nuevo nacimiento y que pueda salir de esa ignorancia, que puedas tomarme en tus manos, Señor, y poder ser tuyo, poder pertenecer a tu cuerpo. Salva mi alma, Señor, y ayúdanos a entender tus caminos en todo momento. Ayúdanos dándonos las fuerzas y entender que todo lo que nosotros somos ahora a ti te pertenece. Padre eterno, perdónanos por haberte fallado tantas veces, y muchas de ellas quizás ni sabíamos que eran malas, pero ahora que venimos a tus pies, Señor, nos rendimos y reconocemos que tu sacrificio y tu resurrección, todo lo que tú hiciste, fue para salvarnos a cada uno de nosotros. Padre eterno, salva mi alma y ayúdame en esta tierra a caminar conforme a ti para poder expandir tu evangelio, para poder hablar de todo lo que tú quieres que sea hablado. Ayúdame a ser agradecido, Señor, y ante todo, gracias por salvarme. Gracias por todo lo que haces por mí día con día. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, permítame decirte y aclararte que no es la oración lo que te hace en realidad salvo, sino el hecho de que tú verdaderamente, si en esta oración, en esta conexión, a través del Hijo hacia el Padre, le dijiste que tú reconoces al Señor, déjame decirte que los caminos no van a ser fáciles. Déjame decirte que cuando tú te entregas al Señor, te darás cuenta que Él te bendice todos los días. Pero también déjame decirte que Él nos prueba nuestra fe, que Él también permite que muchas cosas sucedan, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Así que muchas gracias por este tiempo corto que hemos compartido un poco de la palabra del Señor. Así que espero que tengas un buen descanso, que aproveches el tiempo al máximo en estos días que estamos en cuarentena, y a los que andan trabajando, siempre lo hagas todo para el Señor con excelencia. Así que buenas noches y gracias por escucharme.